Buenas tardes. Seguimos en este 12 curso de cultura medieval dedicado a Oriente en Occidente, atravesando el mundo de la fantasía, de la imaginación, de la literatura, de la historia, del arte. Y para ello tenemos esta tarde a Miquel Zuza Viniegra, que es historiador, escritor y desde 1998 bibliotecario en la Red Pública de Bibliotecas del Gobierno de Navarra. También ha tenido un papel muy activo, me consta, como vocal del Consejo Navarro de Cultura entre el año 2015 y el 2021. Miquel Zuza, como escritor, es autor de novelas que muchos hemos leído, como Causa Perdida, del año 2015, y de relatos como Crónicas irreales del Reino de Navarra, del año 2008, o Esquerzos, 2016. También de una recopilación de artículos culturales sin cobertura en el año 2020. Recientemente ha publicado una nueva selección de relatos titulada Libro Redondo de Leire. Y como historiador ha escrito artículos, pronunciado conferencias e impartido cursos sobre arte e historia medieval de Navarra. Asimismo, ha publicado la biografía Príncipe de Viana, el hombre que pudo reinar, en el año 2018, en recta línea, el imaginario histórico y literario de los reyes de Navarra, de la dinastía Hebré, año 2022, o el cancionero del rey Teobaldo, en el año 2022 también. Y más recientemente, el año pasado, ha colaborado en la obra conjunta Palacio de los Reyes de Navarra, Olite, Exotismo y Vanguardia en la corte de Carlos III. Esta tarde nos va a hablar de un tema sugerente que aúna historia, leyenda, literatura. ¿Y quién mejor para hacerlo? Así que nos quedamos con tu conferencia, El mito artúrico y los reyes de Navarra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a Astronomía Románico y al Museo de Navarra por acogerme esta tarde para tratar un tema que a todos los que nos gusta la Edad Media, pues seguro que nos interesa también, como es el del rey Arturo, un mito medieval que probablemente de los surgidos en esa época sea el que mejor ha sobrevivido hasta ahora. Sigue habiendo interés en el personaje, sigue habiendo libros, se escriben libros sobre él, se escriben novelas, se escriben libros sobre el personaje histórico que ni siquiera se sabe si fue histórico o no, sigue habiendo películas, algunas muy recomendables, y por eso voy a intentar dar al inicio unas pinceladas sobre este personaje, sobre el rey Arturo, y sobre todo me intentaré explicar cómo desde el rincón británico, galés del que surgió, pues se hizo universal y se convirtió, pues, en lo que he dicho, en todo un mito. Entonces, vamos a empezar ya. Lo mejor es empezar por el principio, y en el año 410 las legiones romanas abandonan Britania. Las islas británicas habían sido conquistadas por el emperador Claudio en el siglo I, y a principios del siglo V pues, Roma está en retroceso y decide abandonar las islas. Eso deja a la población britano-romana completamente en peligro de invasiones que evidentemente se comienzan a producir. Se producen sobre todo desde la península de Dinamarca, donde viven los pueblos que vemos en el mapa, los jutos, los anglos y los sajones. Hoy en día, que la civilización anglosajona se llama así por antonomasia, se entiende que son el pueblo de los ingleses y los estadounidenses, pues ya veis que los anglos y los sajones realmente son de Dinamarca. Quizás por eso ahora el presidente actual quiera volver a empezar. No lo sabemos. Él probablemente tampoco. Bien. Lo que ocurre es que, bueno, como digo, las invasiones se producen, llegan sobre todo al oriente de la isla, y los britanos y britano-romanos que vivían ahí, pues tienen que ir refugiándose en la parte occidental de la isla, en lo que hoy sería Gales, aquí, y Cornualles.
De tal manera que si existió un personaje llamado Arturo, pues vivió en la zona que en el mapa vemos tintada de azul. La parte, como digo, más occidental de la isla de Gran Bretaña, que es Gales actualmente, y en el continente la Bretaña continental, que durante el periodo romano se llamaba Armórica, pero a partir de ella se conoció como la Pequeña Bretaña. La Gran Bretaña es la isla y la Pequeña Bretaña es la Bretaña continental. Entonces, como os digo, si el tal Arturo existió realmente, pues probablemente fue un guerrero britano o britano-romano que luchó contra esos invasores sajones y que consiguió quizás detener un poco la fuerza sajona, la invasión sajona que había sido muy fuerte, y a principios y mediados del siglo VI establecer un reino, como os digo, ahí en el occidente de Gran Bretaña. No se sabe si existió o no. El primer libro de crónica histórica que se puede considerar así en Gran Bretaña lo escribió un tal Gildas hacia el año 560 y no habla de ningún Arturo. Lo que sí dice es que hubo una docena de batallas contra los sajones, entre los britanos, entre los nativos de la isla, que eran los britanos, y los sajones invasores, y que la última batalla fue la del Monte Badón, la de Mons Badonicus. Eso, como os digo, fue en el año 560, lo que dejo escrito. Esa batalla la ganaron los britanos, y quizás eso es lo que dio origen a un mito de resistencia británica contra las invasiones sajonas, como os digo. El caso es que hasta el siglo IX, hasta el año 830, en que un monje llamado Nennius escribe la Historia Britonum, la historia de los britanos, no aparece el personaje de Arturo. Y este monje Nennius ya adjudica a alguien llamado Arturo, aunque no lo considera rey, sino que le llama jefe militar. Esas 12 batallas que había habido se las adjudica preferentemente a Arturo, sobre todo a la última, la del Mons Badonicus, la del Monte Badón, en la que dice que Arturo, que era un guerrero sin par, pues él solo mata a 960 sajones. Ese es el dato que da, con lo cual ya el mito empieza fuerte, como vemos. En todo caso, como os digo, sí que había habido distintas crónicas galesas, escritas en gaélico, que hablaban de personajes llamados Arturo. No se puede saber si eran el mismo personaje o no. Entonces, el que va a dar forma va a utilizar las crónicas que os he citado, las escasas crónicas que os he citado, más los relatos folclóricos galeses, y va a dar forma verdadera al personaje de Arturo, que más o menos nos suena a todos, es otro monje, en el año ya 1136, que es Geoffrey de Monmouth. Geoffrey de Monmouth escribe la Historia Regum Britanniae, la historia de los reyes de Bretaña, y ahí, como os digo, es difícil entender ahora cómo veían la historia verdadera o ficticia los habitantes de la Edad Media. Cuando ahora leemos la Historia Regum Britanniae, que es una lectura que recomiendo porque es entretenida de leer, pues vemos enseguida que todo es una invención. Pero los que lo leían en su momento, y incluso unos pocos siglos después, durante la Edad Media, pensaban que era cierto, que lo que contaba era cierto. Y una de las cosas que cuenta, uno de los libros enteros que dedica, es al personaje de Arturo, al que ya llama Rey Arturo. Y sobre Arturo habla no solo de Arturo, sino de una serie de personajes que también nos van a sonar a todos porque forman parte de la leyenda artúrica, que son Merlín, que más que un mago en este libro es una especie de profeta, que profetiza lo que va a acabar ocurriendo, pero habla también de la espada de Excalibur y habla también de la isla de Avalón. Entonces ya vemos que son ya 4 elementos muy fuertes de la leyenda artúrica, forjadas por Geoffrey de Monmouth en 1136. Lo que hace también este hombre, Geoffrey de Monmouth, es decir que él no se lo inventa, sino que lo saca de un antiguo libro céltico que le ha prestado un canónigo de Oxford.
Este es un topo literario clarísimo. Yo no, o sea, para que no parezca que me lo invento, pues digo que lo he sacado de un libro antiguo que nadie sabe cuál es, él tampoco lo dice, y bueno, pues ahí queda y efectivamente queda, y no, porque estamos hablando de él todavía. Entonces, para que veáis cómo mucho de lo que escribió pioneramente sobre Arturo es lo que ha quedado para la posteridad, os voy a leer un mínimo fragmento, usando como fondo esta ilustración de Hal Foster para El Príncipe Valiente, para el cómic, uno de los mejores cómics de la historia del cómic, que es de principios del siglo XX, pero que muestra al rey Arturo. Ya sabéis, el Príncipe Valiente es un caballero de la tabla redonda del rey Arturo, y muestra al rey Arturo de una manera, ataviado de una manera que es más o menos como le describe Geoffrey de Monmouth en 1136. Dice Monmouth: Arturo se revistió de una armadura digna de rey tan grande, se ajustó a la cabeza un yelmo de oro con la cresta tallada en forma de dragón, y a los hombros su escudo llamado Pridwen, sobre el que estaba pintada una imagen de la Santísima Virgen, Madre de Dios, para tenerla siempre presente en la memoria. Se ciñó a Calibur, la espada sin par que fue forjada en la isla de Avalón, y empuñó con la diestra a Arrón, su lanza, que es larga y ancha, y se encontraba siempre sedienta de sangre. Ya veis, nos habla del casco del rey Arturo, nos habla de que empuña a Excalibur, la espada famosa, y nos habla de la isla de Avalón, que va a jugar un papel muy importante en toda esta historia. El caso es que Monmouth, como os digo, escribió su historia en latín, pero apenas 20 años después, en 1155, un autor franco-normando, hay que pensar que los normandos que dominaban la isla de Inglaterra desde 1066 hablaban francés, pues traduce ese libro de Monmouth del latín al francés, con lo cual se provoca una expansión del mito artúrico tremenda, porque es mucho más fácil la lectura, es mucho más accesible para los que saben leer en aquella época la lectura en francés que en latín. Hay que entender que la expansión de la leyenda artúrica en esos primeros momentos se produce más por la gente que la escucha que por la gente que puede leerla, porque la gente no sabe leer. Entonces, que se extiende ya a un idioma como el francés, que es el idioma culto de la época, pues hace que la leyenda tome alas. Entonces, como os digo, el autor se llama Weiss, y a todo lo que había escrito Monmouth sobre el rey Arturo, pues él le añade una serie de cosas personales que también van a formar parte de la leyenda ya de forma intrínseca. Habla, por ejemplo, de la esperanza británica. ¿Qué es este concepto, la esperanza británica? Pues la esperanza británica es la creencia de que Arturo no murió en la batalla final, sino que se lo llevaron a la isla de Avalón, allí le curaron las heridas y ha de volver cuando Gran Bretaña lo necesite. Cuando Gran Bretaña está en peligro, Arturo volverá. Esa es la esperanza británica. Esto que, como os digo, escribe Weiss en 1155, pues sorprendentemente tenemos un testimonio anterior de Germán de Laon, que habla en su crónica de una pelea que vio él en Cornualles porque un britano sostenía contra un francés que Arturo estaba vivo. O sea, en 1146 ya Arturo, el mito de Arturo era tal que se podían enfrentar en la vida real personas porque pensando que si estaba vivo, que si no estaba vivo. Y dice además que por ese motivo había discusiones frecuentísimas entre británicos y franceses. Esa es una de las cosas que Weiss añade al mito. Otra de las que añade es la mesa redonda. La mesa redonda en la que se sientan todos los caballeros de Arturo, que es una mesa redonda precisamente para que no haya jerarquías entre ellos. El rey no está por encima del resto de caballeros, sino que todos se sientan en una mesa redonda y nadie preside. Pues eso también es una invención de Weiss. Y la otra invención
o por lo menos el ambiente en el que se van a desarrollar ya todas las historias y las posteriores novelas de Rey Arturo, y que la inició Weiss, es el ambiente cortés en el que se van a desarrollar todas esas novelas. Cortesía entendida como lo que debía ser un rey. Un rey debía ser generoso, debía ser valiente, debía hacer cargo siempre al honor, nunca ser desleal. Y entonces ese ambiente de fondo del personaje de Arturo lo va a iniciar Weiss. Entonces, lo que tenemos aquí es la corte de Enrique II y Leonor de Aquitania. No os he puesto una miniatura de la época, aunque luego voy a poner alguna, porque si habéis visto esta película, que es El León en invierno, que es precisamente sobre la corte de Enrique II y Leonor, aquí interpretados por Peter O'Toole y por Catherine Hepburn, pues ya es difícil imaginárselos de ninguna otra manera, porque es una interpretación tan magnífica que es difícil interpretarlos de ninguna otra manera. A sus pies tienen sentados a 3 de sus hijos, que son Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra y Godofredo, que es el personaje que es quizás el hijo menos conocido, pero que también va a jugar un papel importante en esta historia de Arturo, como os contaré. Los otros son, este es Felipe Augusto de Francia y su hermana Aélis de Francia. ¿Por qué pongo a estos personajes? Pues porque Weiss, como os digo, escribió su crónica, su traducción francesa en 1155, y ese ambiente cortés en el que introdujo a Arturo es un trasunto de lo que él vivía en la corte de Enrique y de Leonor, la corte más poderosa de su tiempo, la corte más culta de su tiempo, porque ambos, tanto Enrique como Leonor, eran cultísimos y atraen a su alrededor a una serie de autores, de poetas, de trovadores, de cronistas, para que les hablen, para que les sirvan de modelo a todos esos autores, como os he dicho, para iniciar un nuevo ciclo en lo que es el mito artúrico. De las crónicas que os he contado pasa a ser ya novelas artúricas con un trasfondo cortés, el mismo trasfondo cortés en el que vivían los reyes reales de Enrique y Leonor. Enrique y Leonor reinaban sobre todo este territorio enorme. De hecho, se le denomina todavía el Imperio Angevino, por Angevino de los Anjou, que era la dinastía de Anjou, que venía desde toda Inglaterra, la mitad de Irlanda y toda la mitad occidental de Francia, de tal manera que el rey de Francia solo gobernaba esta zona. Una zona mucho más pequeña que el rey de Inglaterra, y de hecho el rey de Inglaterra curiosamente era vasallo del rey de Francia, pero como comprenderéis, pues Enrique II no le hacía muchas carantoñas al rey de Francia. De tal manera que gobernando todo este impresionante territorio, se puede comprender mejor la expansión tremenda del mito de Arturo, porque no solo fue un éxito literario, como podíamos imaginar, sino también fue un éxito, la expansión se debió sobre todo a un interés político. ¿Por qué? Enrique II, como os digo, era el representante de una dinastía normanda que había invadido, que los normandos habían invadido Inglaterra en 1066. Habían derrotado a los sajones y se habían quedado con Inglaterra, de tal manera que las revueltas sajonas eran constantes. Si recordáis, por ejemplo, películas o novelas como Ivanhoe, pues se ve constantemente la lucha entre normandos y sajones. Pues Enrique II era un rey normando y lo que le interesa es asentar su dominio sobre Inglaterra de la manera que sea. Y una de las maneras que encuentra es utilizar a la figura de Arturo, una figura nebulosa, vamos a decirlo así, para usarlo como propaganda política. Como propaganda política para asentarse en Inglaterra y en los territorios de Escocia, de Gales y de Irlanda, que siempre están a la gresca con Inglaterra, pero también para hacer frente a la propaganda de los reyes de Francia, que en esa misma época, estamos hablando de la mitad del siglo XII, pues estaban haciendo lo mismo pero con otra figura, con la figura de Carlomagno.
Los reyes de Francia se declaran constantemente herederos de Carlomagno, descendientes de Carlomagno. Este es un tema que traté muy por extenso en mi libro En recta línea, pero lo que hace Leonor y lo que hacen Leonor y Enrique es eso mismo, pero buscando otro supuesto antepasado heroico, y el que encuentran es a Arturo. El matrimonio de Enrique y Leonor se produce en 1152. Antes, Leonor de Aquitania había estado casada con el rey de Francia. Se separan ese mismo año, se divorcian en ese mismo año de 1152 y a los meses del divorcio se casa con el rey de Inglaterra. Leonor debía ser una auténtica fuerza de la naturaleza y, de hecho, el rey de Francia la desprecia, la rechaza porque no ha tenido hijos varones con ella, solo ha tenido 2 hijas, pero con Enrique tiene 5 hijos varones y 3 hijas. O sea que el caso es que, como os digo, pues para ese siglo XII, para la segunda mitad del siglo XII, la figura de Arturo ya es conocidísima en todo lo que es el territorio de la corona inglesa, tanto en Inglaterra como en el territorio continental, que es mucho más grande todavía. Entonces, una prueba de esto que os estoy diciendo que encontré que me hizo gracia es la que en 1220, que es un poquito más tarde de lo que os estoy hablando, pero bueno, pocos años más tarde, da el cronista alemán Cesario de Eisterbach, que cuenta la anécdota real de un abad que él conoció, que mientras pronunciaba un sermón en la sala capitular de su monasterio se dio cuenta de que casi todos los monjes estaban durmiéndose. Entonces comenzó a hablarles de las hazañas del rey Arturo y todos despertaron. Y el abad dice que el abad los amonestó así: ved, hermanos, qué gran desgracia, porque cuando os hablo de Dios os dormís, pero si os hablo del rey Arturo despertáis interesados. Esto habla bien a las claras de que, claro, les interesaba mucho más unas novelas enrevesadísimas, cada vez con el tiempo ya han sido más enrevesadas, que lo que podía decir el abad, pero el abad también lo sabe y les despierta contándoles cosas del rey Arturo. Era un interés general de todas las capas sociales y, como os digo, pues no se preguntaba nadie en aquel momento si el Arturo del que hablaban tantos libros era cierto o no. Simplemente era un personaje que creían que había existido. Aún así, como os digo, está el interés político, el de contrarrestar la propaganda capeta con la propaganda la propaganda capeta que decía que descendían de Carlomagno, los reyes franceses, con la propaganda inglesa que va a defender que los reyes de Inglaterra defienden de Arturo. Para eso tenían que arrebatarle el mito del rey Arturo a los galeses, a los sajones, vamos a llamarlos así, en esta época. Y lo hace. Enrique II, él mismo, o Leonor, los dos juntos, o su cancillería junto, deciden que van a utilizar al rey Arturo. Y para dar una prueba física de que el tal Arturo había existido, y sobre todo para acabar con la esperanza británica que os he dicho, con la idea que tenían todos, al menos los sajones, de que Arturo volvería un día de Avalón para liberarlos del yugo de los normandos, pues en 1191 Enrique II murió en 1189, pero su hijo Ricardo Corazón de León continuó esta política porque vio que debió entender que les daba réditos. Impulsan la búsqueda de la tumba del rey Arturo y lo hacen en la abadía de Glastonbury. La abadía de Glastonbury, que para los nativos era la antigua Avalon, está cerca de Cornualles, y estas son las ruinas actuales de cómo está Glastonbury. Hay un cronista de Enrique II, o sea, que escribió para Enrique II y luego también para su hijo Ricardo, que nos habla de cómo fue la búsqueda de esa tumba. Os voy a leer un momento. Está por aquí. Cuenta el cronista Gerardo de Gales que, al parecer, la indicación a los monjes de por dónde tenían que buscar la había hecho el propio Enrique II. Les había dicho: id a buscar justamente en este terreno de vuestro monasterio y ahí va a aparecer el rey Arturo. Qué curioso, ¿no?
Entonces, los monjes van a buscarlo, o sea, empiezan a excavar en esa zona donde les había dicho el rey al quien supuestamente se lo había contado un bardo galés anónimo, otro topo literario, como os he dicho, como el de Geoffrey de Monmouth. Un bardo galés le dice al rey dónde tiene que excavar para encontrar al rey Arturo, y él se lo dice a los monjes, y los monjes empiezan. Y entonces, cuando empiezan, pues la tumba está muy profunda, está a 5 metros bajo tierra, porque al parecer la habían enterrado así los que enterraron al rey Arturo, para que los sajones en el siglo VI no vandalizaran la tumba. Entonces lo entierran muy profundo, y cuando los monjes ya llegan a 5 metros, encuentran de repente una cruz de plomo, que es esa que os muestro ahí en el lateral, que ahora no existe, pero en el siglo XVII todavía un erudito apellidado Camden la dibujó, y por eso sabemos cómo era. Esa es la cruz de plomo que supuestamente apareció sobre los restos de Arturo, que estaban dentro de un ataúd de madera de aliso, y donde el cronista nos dice que aparecieron los restos de un hombre y una mujer. El hombre era, según él, enorme. De la mujer se veía todavía en el cráneo una trenza de pelo rubio que conservaba su frescura y color, pero cuando un monje la tocó, los cabellos se deshicieron en polvo. La mujer era la reina Ginebra, evidentemente. Y de los huesos del hombre, que como os digo, se maravillan de ver lo alto que era, pues dicen: cuando colocaron la tibia que habían encontrado sobre la del hombre más alto del lugar, superaba a la rodilla de este en casi 8 centímetros. Y su cráneo era tan grande y tenía tanta capacidad que debía ser un portento o prodigio, porque la cuenca de sus ojos medía casi un palmo de ancho. Además, había 10 heridas o más, todas las cuales estaban cicatrizadas, excepto una más grande que el resto, que tenía un gran agujero, el agujero por el que murió, el lanzazo por el que murió el rey. Por fin se había encontrado Arturo y Ginebra. ¿Qué suponía eso? Como os he dicho, el fin de la esperanza británica. Si el rey de Inglaterra podía demostrar a los siempre rebeldes sajones que Arturo estaba muerto, pues no iba a volver nunca a liberarlos. Así que ya podían quedarse tranquilos y iban a ser siempre ingleses. ¿Qué es lo que ocurre en este asunto de la excavación de la tumba de Glastonbury? Pues que sabemos que la abadía de Glastonbury se había incendiado 7 años antes, se había incendiado completamente, de tal manera que los monjes necesitaban lo que se les ocurriera para conseguir que riadas de peregrinos vinieran allí y pudieran levantar una nueva iglesia. Y evidentemente con Arturo lo consiguieron. Eso también solucionaba de paso el problema, como os digo, de la esperanza británica, porque justo en ese momento, en 1191, se estaba produciendo un levantamiento galés de los galeses. De tal manera que demostrándoles que Arturo estaba muerto, pues impedían que cualquier príncipe galés no dijera que Arturo me ha dicho, porque que hay casos en las crónicas en las que dicen que Arturo les manda cartas y todo para que se levanten o para que luchen contra los ingleses. Lo que hace el rey de Inglaterra es girar completamente la figura de Arturo para que ya no sea un mito galés, sino que sea un mito inglés, sea su antepasado, el antepasado del rey normando. Porque dicen además algunos de los cronistas una cosa todavía más divertida, visto desde ahora, entonces se lo tomaban muy en serio unos y otros, y era que como después de Arturo los sajones, los que venían de Dinamarca, habían derrotado por fin a los britanos habían salido en barcas y habían viajado hasta el norte de Francia, hasta Normandía. De tal manera que ahora que los normandos, cuando volvieron en 1066, lo que hacían era retomar el reino para los verdaderos arturianos, que eran ellos, que eran los normandos. Para todo esto había asiento documental, porque los cronistas escribían a sueldo del rey de Inglaterra, de Enrique, luego del propio Ricardo, porque del propio Ricardo sabemos que cuando viajó hacia la cruzada y se detuvo en Sicilia, el rey de Sicilia era normando también, era el rey Tancredo, de tal manera que también estaba imbuido del mito artúrico. Y sabemos que a cambio de que el rey de Sicilia le diera 18 navíos, le organizara 18 navíos para que pudiera continuar su cruzada hacia Tierra Santa, Ricardo Corazón de León le regala la espada Caliburn, la espada que supuestamente había pertenecido al rey Arturo. ¿Y qué más hace Arturo? ¿Qué más hace Ricardo Corazón de León en ese momento, en 1191? Pues como no tiene hijos todavía,
decide que nombrar heredero a su sobrino, al hijo de este príncipe que os he dicho que en la película apenas sale, que es Godofredo, de su hermano mediano, Godofredo. Godofredo, su padre Enrique II lo pone al frente del ducado de Bretaña, de Bretaña, de la Bretaña continental, y allí a su hijo póstumo, porque Godofredo muere antes, le ponen de nombre Arturo, para que se cumpla la profecía, para que vuelva Arturo de una vez. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que este Arturo, el sobrino de Ricardo Corazón de León, al que en el testamento le ha dejado su reino, pues cae en manos del otro hermano de Ricardo Corazón de León, de Juan Sin Tierra, que lo mata, para ser él el rey. De tal manera que no hay un Arturo II de momento. Arturo no vuelve de ninguna manera. Este es el estado actual de la tumba del rey Arturo en Glastonbury. Glastonbury, la abadía que hemos visto, pues está, bueno, hacen una iglesia enorme, como podéis ver, una iglesia que dura hasta el siglo XVI, cuando Enrique VIII, al promover la reforma anglicana, pues persigue a todos los monasterios y muchos se arruinan, entre ellos el de Glastonbury. En ese momento se pierde la tumba, pero excavaciones de mediados del siglo XX pues dan con la base de la tumba que se enseñaba durante los siglos medievales, y así es como está ahora el lugar. Ya veis que no invita mucho a la imaginación, pero así es. Y este personaje, que veis también sacado de una película, que sonará a muchos, Eduardo I de Inglaterra, el malo de Braveheart, pues sí, fue bastante malo para los escoceses. De hecho, su apodo real en aquel momento fue Hammer Scotorum, Malleus Scotorum en latín, el martillo de los escoceses, pero ya os voy a decir por qué. Pero el caso es que tenía también alguna faceta salvable, que era la de era muy culto. Le gustaba mucho la literatura, y sobre todo le gustaba mucho la literatura artúrica. De tal manera que él, pues una de las primeras cosas que hace es partir para la cruzada. Todos los reyes ingleses que se preciaban partían para la cruzada, y en 1270 se detiene en Sicilia, lo mismo que había hecho el rey Arturo, era la ruta oficial, y por los inventarios de distintos cargamentos que llevaba, sabemos que llevó para entretenerse durante el viaje un montón de novelas artúricas. Esa es la prueba de que le gustaban. Pero no solo eso, sino que allí, en Sicilia, coincidió con un personaje que ha citado a la profesora Planas, un personaje muy importante para la literatura mundial, que es Rustichello de Pisa, el compañero de celda de Marco Polo, el que años después escribió al dictado de Marco Polo el libro del Millone. Pues años antes, en 1270, como os digo, había coincidido con este personaje, con Eduardo I de Inglaterra, cuando todavía era príncipe, y bueno, se debieron llevar bien. Y cuando Eduardo ya llega a reinar, en 1278, pues se sabe que le envía a su amigo Rustichello a Italia, le envía varias novelas artúricas, que son las que Rustichello de Pisa traducirá al italiano, siendo las primeras en idioma italiano sobre el tema artúrico que va a haber. Entonces, Eduardo llega a reinar y, como os digo, pues está imbuido por todas estas lecturas, porque le gusta mucho, no solo literariamente, como vamos a ver, sino también políticamente. Todos los reyes de Inglaterra utilizan a Arturo políticamente, y este es uno de los que más lo utiliza. Entonces, una de las cosas que hace es viajar a Glastonbury, a la abadía, y ordena que la tumba de Arturo, que hasta entonces debía ser muy sencilla, pues ordena hacer una tumba de mármol con su yacente, y que sabemos que tenía leones y varias cosas. La ordena hacer una tumba lujosa. Como os digo, pues hacia 1280. ¿Por qué lo hace? Porque empieza a intentar la conquista absoluta de Gales. Gales hasta entonces había estado que sí, que sí, no. Enrique, Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, pues habían estado luchando contra los galeses, pero bueno, mantenían una cierta independencia. Pero Eduardo dice que hasta aquí llegó la independencia galesa, y ataca a los galeses utilizando,
como ariete ideológico a Arturo. Se lo arrebata, era una cosa de sus antepasados, ya lo habían hecho Enrique, Ricardo, sobre todo, pues él también lo hace. Y no solo conquista el país de Gales, sino que les quita el mito principal, que es el mito que había surgido del propio Gales, que es el rey Arturo. Conquista finalmente Gales en 1284 y lo celebra haciendo una fiesta artúrica, o sea, una especie de torneo en la que todos los caballeros van engalanados como caballeros artúricos de las novelas para demostrarles a los galeses que Arturo es él, el descendiente de Arturo es él, el rey de Inglaterra. No se conforma con eso, también ataca a Irlanda, la mitad de Irlanda, y ataca a Escocia, que es lo que cuenta la película Braveheart de una manera un poco fuera de la realidad. Pero bueno, una de las cosas que cuenta sí que son ciertas. Una de las cosas ciertas es que elimina a William Wallace, que es el líder de la resistencia escocesa, y una vez eliminado a Wallace, una de las primeras cosas que hace Eduardo I es enviar unos mensajeros al Papa Bonifacio VIII, creo recordar que era, en la que le da los argumentos para que el Papa le nombre a él rey de Escocia. Y le dice, y el argumento principal es que desciendo del rey Arturo, y el rey Arturo sabemos que por la historia de la Gran Bretaña que escribió Geoffrey de Monmouth, que conquistó Escocia, hay que decir que Geoffrey de Monmouth dice que el rey Arturo conquistó 30 reinos, uno de ellos era Escocia. Entonces, la defensa de él ante el Papa es que él es el descendiente de Arturo y, por lo tanto, le corresponde a Escocia, ¿no? Los escoceses no estaban muy de acuerdo con eso y en 1314, en Bannockburn, pues se lo hicieron, él ya había muerto, pero a Eduardo II pues se lo hicieron pagar. Esta es una recreación de cómo debió ser la tumba, cómo creen algunos autores que fue el interior de la abadía de Glastonbury, con la tumba de Arturo ahí en medio, en pleno presbiterio, porque era la mayor riqueza del monasterio, y esta es una recreación de la visita que hizo en 1331 Eduardo III. En 1331. En 1334 este mismo rey es el que inicia la reclamación del trono de Francia contra Felipe de Valois, contra el rey Felipe de Valois, porque desciende de su madre, es la hija de Felipe IV el Hermoso, de Francia y primero de Navarra, y entonces uno de los argumentos que utilizan sus cronistas es el mismo que utiliza Eduardo I con Escocia. Geoffrey de Monmouth en la historia de Gran Bretaña dice que el rey Arturo conquistó Francia, por lo tanto yo que soy descendiente del rey Arturo pues también voy a conquistar Francia. O sea que la guerra de los 100 años empieza con un sostén documental artúrico. Es una cosa que es verdaderamente sorprendente. Esta es una miniatura de un códice medieval inglés del siglo XIV y ahí veis a los pies del rey Arturo, que es el representado en la miniatura, todos los reinos que conquistó, entre los que no lo leeréis muy bien, pero bueno, está Egipto, está Babilonia, está Roma, está Francia, está Escocia, está Irlanda, está Aragón, hasta 30 reinos, porque Geoffrey de Monmouth tenía mucha imaginación y podía eso. Pero los reyes de Inglaterra no creían que se lo hubiera imaginado, creían que era un documento oficial y lo utilizaban para justificarse, como podéis ver. El mito artúrico siguió durante toda la Edad Media con una fuerza impresionante, de tal manera que llegó a finales del siglo XV, tras la Guerra de las Dos Rosas, entre los York y los Lancaster, con el asentamiento de la dinastía Tudor. Enrique Tudor, el que llega a ser Enrique VII en 1485, creo recordar, tiene un hijo, a su heredero le pone de nombre Arturo, porque Enrique VII presume de sus orígenes galeses y entonces va a dar cumplimiento por fin a la profecía. Arturo va a volver en la figura de su hijo para que sea el rey de Inglaterra. Va a haber otro Arturo en el trono de Inglaterra. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que casan a Arturo, que es este que vemos aquí en este cuadro tan hermoso, que veis que sostiene en la mano un diente de león. Pues lo van a casar con Catalina de Aragón, con la princesa Catalina de Aragón. Ambos tienen apenas 15 años y a los 2 meses de casarse el príncipe enferma y muere. Rápidamente
deciden casar a su viuda, Catalina de Aragón, con el hermano de Arturo, que es Enrique, que llegará a ser Enrique VIII, y ya sabemos todos lo que ocurrió después con este matrimonio y lo que ocurrió con Inglaterra. Habéis visto cómo el segundo Arturo, que hubiera sido Arturo II, que era el sobrino de Ricardo Corazón de León, lo mata su tío, lo mata Juan Sin Tierra, y este otro Arturo, que también hubiera sido Arturo II, muere, no se sabe por qué, fue una muerte repentina, no se sabe qué le ocurrió. De tal manera que desde entonces ningún otro heredero de la corona inglesa ha vuelto a llevar el nombre de Arturo, como primer nombre. Es una superstición que puede llamar la atención, pero es cierto. Es el mito principal de Gran Bretaña por antonomasia, pero se ha cumplido hasta ahora. Vamos a ver, ya os voy a decir cómo se cumple actualmente, pero es así. Esto no quiere decir que las dinastías inglesas posteriores, las dinastías reales inglesas posteriores, abandonaran el mito de Arturo. En absoluto, sobre todo si tenemos en cuenta que la denominación oficial de lo que muchas veces llamamos Inglaterra es Gran Bretaña. Y eso es así porque en 1603, cuando muere Isabel I, la reina que se enfrentó a Felipe II, con la armada que venció a la armada invencible de Felipe II, muere en 1603, no tiene herederos, y entonces le ofrecen la corona al rey de Escocia en aquel momento, que es Jaime VI, que se convierte en Jaime I de Inglaterra. Une las dos coronas, Escocia e Inglaterra, y a pesar de que el Parlamento inglés le pide que mantenga esos nombres, que sea el rey de Inglaterra y de Escocia, él dice que no. O sea, él declara públicamente que puesto que Arturo reinó sobre Gran Bretaña, pues él va a ser otra vez, y él va a reinar por fin sobre la isla entera, sobre Escocia e Inglaterra, pues él quiere ser también como Arturo y ser el rey de Gran Bretaña. Y desde ese momento, apelando a Arturo, ese país se llama así. Ahora se llama el Reino Unido de la Gran Bretaña, pero es Gran Bretaña. Es muy curioso. Y respecto a los nombres que ya no han vuelto a tener los reyes, no se han vuelto a atrever a poner a su heredero el nombre de Arturo, pues no, como primer nombre no. Pero el abuelo del rey actual se llamaba Alberto Federico Arturo Jorge. El rey actual se llama Carlos Felipe Arturo Jorge. Su hijo, el príncipe de Gales, se llama Guillermo Arturo Felipe Luis. Y este no se ha atrevido a ponérselo a su heredero, que se llama Jorge, pero sí que se lo ha puesto a su hijo pequeño, que se llama Luis Arturo Carlos. Pero siempre de segundo o de tercero, nunca de primero por si acaso. De tal manera que nunca probablemente vamos a conocer otro Arturo. No va a haber un Arturo II hasta que vuelva Arturo de Avalon, cuando Gran Bretaña esté en peligro. Pero para que veáis cómo el mito se prodiga hasta ahora mismo. Bueno, ¿dónde encaja Navarra en todo esto? Porque estaréis pensando, y yo también. Pues encaja en que ese tremendo territorio de Inglaterra y del Imperio Angevino, como digo, con el Ducado de Aquitania, como veis, hacía frontera con Navarra. Mucha gente no sabe que Inglaterra y Navarra tuvieron frontera durante todos los siglos de la Edad Media, de tal manera que las influencias mutuas eran continuas y eran muy frecuentes, pues porque, pues como os digo, pues que estaban una al lado de la otra. Todo el mito artúrico, como os he dicho, se basa tiene como base inicial la corte de Enrique II y Leonor, que aparecen aquí en un códice de la época, aparecen los dos ahí representados, mientras un autor pues le lee una de sus obras. Es muy curiosa la representación esta, además, porque, como veis, tienen aquí dos dragones que vamos a ver enseguida que también tienen su importancia posterior. Aquí tenemos otra miniatura en la que aparece Walter Map, que era un colaborador muy estrecho, era un clérigo de la corte de Enrique y Leonor, y como les está contando, supuestamente pues una de estas crónicas artúricas, novelas artúricas, porque los autores confundieron a Walter Map con el Walter que decía Geoffrey de Monmouth que le había dado el libro antiguo céltico,
que no era la misma persona, pero los autores pensaron que sí, y entonces los miniaturistas lo representaban siempre como Walter Map, que era alguien real de la corte de Enrique y Leonor. Bien, que la corte de Enrique y Leonor, como os digo, era la más culta y la más poderosa de Europa en aquel momento, no lo dudaba nadie, tampoco lo dudaba nadie a este lado de los Pirineos, y menos que nadie el rey de Navarra, que en aquel momento coetáneo era Sancho el Sabio, Sancho VI el Sabio. Vemos aquí la intervención principal que tuvo Enrique II, una intervención muy principal que incluso nos afecta ahora mismo, que es el laudo de Londres del año 1177. ¿El laudo de Londres qué fue? Navarra era un reino un poco más grande que ahora, tenéis ahí el color verde oscuro, tenía las provincias de lo que sería ahora Guipúzcoa y Álava, pero había perdido mucho terreno, que es todo el que vemos ahí en otros colores diferentes, desde el año 1076, desde el asesinato de Sancho el de Peñalén. Y Castilla y Aragón pues estaban continuamente hostigando al reino de Navarra y proyectando repartos para acabar con el reino. Entonces, Sancho el Sabio lo que hace, en un momento dado, aprovechando la minoría de edad del rey de Castilla, que es Alfonso VIII, pues invade territorios que habían pertenecido a Navarra en su momento, que son estos que vemos aquí de otro color, sobre todo es esta parte de Castilla y esta parte de La Rioja, y se los queda porque Alfonso VIII, como os digo, es un niño y todavía no puede defenderlos. Pero cuando ya Alfonso VIII llega a la mayoría de edad, entonces tienen continuos choques fronterizos y deciden los dos poner la cuestión, poner su problema territorial en manos de un juez supuestamente neutral, que en este caso va a ser Enrique II, porque era el rey más poderoso y era vecino muy cercano, ya lo veis, Aquitania llegaba hasta ahí. Lógicamente, Enrique II falla a favor de Alfonso VIII de Castilla, porque siempre es mucho más fácil fallar a favor del reino grande que del reino pequeño. Luego os voy a explicar por qué digo lógicamente, lo vais a entender perfectamente. De tal manera que Navarra, que reclama todos los territorios estos que veis de otros colores, que habían sido suyos hasta el año 1076, pues ya veis que se nos hubiera quedado una Navarra de la más empoderada, con la mitad de Soria, la mitad de Burgos, la mitad de Cantabria, toda La Rioja. Hubiera sido una cosa, hubiéramos tenido una costa cantábrica estupenda y maravillosa, pero gracias a ¿quién? A Enrique II no las tenemos. Y os voy a decir por qué fue. Pues fue por esto, porque el laudo es del año 1177, pero desde 1170 Alfonso VIII de Castilla, que aparece en el lado izquierdo, estaba casada con la hija de Enrique II, Leonor Plantagenet. De tal manera que, claro, el padre no iba a desairar a su hija. Sobre todo no iba a desairarlos porque la dote que le habían prometido a Alfonso VIII para casarse con Enrique, o sea, con Leonor Plantagenet, era toda la Aquitania. Se la prometieron y Alfonso VIII de Castilla la quería, claro, pero no tenía ni siquiera frontera con ella. Evidentemente los reyes de Inglaterra no tenían ninguna intención de darle esa dote, pero Alfonso no lo olvida nunca. Y eso es lo que va a provocar que la sentencia de Enrique II, que es que Navarra se quede como estaba, que es este territorio verde oscuro, que devuelva todo lo que Sancho le ha quitado todo el territorio que Sancho le había quitado a Alfonso cuando era niño, y a cambio Alfonso le va a tener que devolver 3 castillos, solo eso. El de Portilla, el de Doña Godina, que se supone que estaban en Álava, y el de Leguín. Leguín, que sorprendentemente es curioso que un rey tan poderoso como Enrique II de Inglaterra supiera dónde estaba, cuando hoy muchos navarros no saben dónde está. Ya les digo yo dónde está. Está aquí, en Izagandoa. Pues Enrique II ordena la devolución y a pesar de que no encontrarán probablemente jamás a alguien que aprecie más a Leguín que yo, pues reconozco que no salimos ganando con el cambio. Y aún así,
La reina ahora mismo está en un estado lamentable, que yo espero que se corrija en un futuro próximo, y cuando sea así, pues nos acordaremos todos de Enrique II. Bien. Como os he dicho ya un montón de veces, pues la corte de Leonor y de Enrique era la corte más culta de aquel momento, y entonces emparentar con ellos o tratar, aunque sea en cosas como este acuerdo que os he dicho, en el que probablemente a Sancho VI sabía que no tenía nada que hacer porque sabía que no se iban a atrever a meterse con Castilla los reyes de Inglaterra, y menos contra su hija, que era la reina de Castilla. Aún así, era algo muy, muy prestigioso. Esta es la tumba de los dos en la abadía de Fontevraud, la tumba de Leonor de Aquitania y la tumba de su marido, Enrique II. Vemos que la tumba de Leonor la muestra leyendo un libro. Ella está considerada la reina de los trovadores. Ella misma era nieta del primer trovador del que se conoce el nombre, Guillermo de Poitiers. Ambos eran, como os he dicho, muy amantes de los libros y consiguieron una corte a su alrededor de poetas y de cronistas que como no había habido otra en Europa desde los tiempos de Carlomagno. Entonces, entroncar con ellos pues era algo prestigiosísimo, y el rey de Navarra pues probablemente lo buscaba. El rey de Navarra, que como os he dicho era Sancho VI el Sabio, aquí lo vemos en una de sus monedas, en un dinero. Estos retratos de las monedas de época pues no hacen justicia al pobre Sancho, probablemente sería más agraciado, vamos a pensar que sí. Y bueno, pues Sancho es de estos contados reyes que su apodo, que su sobrenombre le hace honor. Efectivamente tuvo que ser alguien muy sabio, porque para sostener a Navarra independiente entre esos vecinos tan poderosos, que además casi siempre querían acabar con ella y tenían mucha fuerza para hacerlo, pues tuvo mucho mérito. Él fue, y a él le debemos el nombre de Navarra, de hecho. Él fue el que cambió el nombre de rey de los pamploneses, que era su título oficial, en 1160 por el de rey de Navarra, como aparece en la misma moneda que estamos viendo ahí encima de la cruz, pone Navarra. Entonces, lo que intentó, o lo que debió pensar él o alguien, o sus colaboradores más cercanos en la corte, es que quizás estaban haciendo el primo. Si todos a su alrededor, los reyes de Francia tiraban de Carlomagno, los reyes de Inglaterra tiraban de Arturo, ¿por qué el rey de Navarra no podía hacer lo mismo si tenía muchos más títulos para hacerlo? Y efectivamente, pues deciden hacerlo. Y deciden hacerlo de una manera que hace que, curiosamente, la primera mención escrita a este lado de los Pirineos que hay del rey Arturo, pues sea esté escrita en el Fuero General de Navarra, que es esta que vemos aquí. Vemos aquí. Año 580 años hizo la batalla el rey Artuis contra Mordred en Quibleno. El que escribe no debe entender, la batalla era Camlan, pero el inglés no lo debía entender y pone Quibleno. Esta es la primera mención escrita, como os digo, en las crónicas que están al final del fuero general que se recopiló en 1238 para el nuevo rey de Navarra, el rey Teobaldo. Se le añadieron al final del texto legal, porque son todo leyes, estas crónicas, que son del año 1190, de cuando vivía Sancho el Sabio, y, como os digo, en ellas aparece el rey Arturo, no solo el rey Arturo, aparece también Carlomagno. Era 786, murió Carlomagno. O sea, él el que haya escrito esto en la crónica navarra, pues estaba muy al día de todas las influencias literarias e históricas, y las pone para que se vea que el rey de Navarra no es menos que nadie. Y no solo no es menos que nadie, sino que ¿cómo fue el momento para que esta historia pudiera llegar tan rápido a Navarra? Sí, como os digo, fijaros, Geoffrey de Monmouth había escrito en 1136, la traducción al francés fue en 1155 y apenas 40 años después ya está en Navarra, pues porque la frontera con Inglaterra era muy permeable, pero no solo era muy permeable, es que por fin el rey de Navarra consigue enlazar con Inglaterra. ¿Y cómo lo hace? Casando a su hija Berenguela con Ricardo Corazón de León. Probablemente buscaba equilibrar el matrimonio de castellano, el matrimonio de Alfonso de Castilla con la hermana de Ricardo, con Leonor. Y mientras vivió Ricardo parece que lo consiguió, porque Castilla no vuelve a atacar a Navarra. Lo que ocurrió, desgraciadamente para Navarra, es que Berenguela y Ricardo no se llevaban demasiado bien.
como gráficamente plasmó Cecil B. DeMille en esta película del año 1935, que pone esta deliciosa escena conyugal en la que Berenguela pues parece que no está muy contenta con lo que algo que ha hecho Ricardo, cosa que sí que es bastante cierta, porque Ricardo se debió portar bastante mal con ella en múltiples variantes de lo que es portarse mal. Y en los 9 años escasos que duró el matrimonio, pues apenas convivieron unos meses. Si este matrimonio hubiera tenido éxito para lo que y Ricardo y hubieran tenido un hijo, pues vete a saber dónde estaríamos ahora nosotros. Probablemente estaríamos metidos en la Commonwealth, y es una cosa curiosa en la que no se suele reparar, pero es así. En todo caso, Ricardo muere en 1199. De hecho, hoy hace 826 años, el día de hoy, el 26 de marzo, murió por una flecha que le lanzaron, por un ballestazo que le lanzaron en el castillo de Chalús. Hoy hace 826 años, como os digo, el 26 de marzo. Y el 6 de abril, Alfonso VIII de Castilla invade Navarra. En apenas, como veis, casi 10 días después, en cuanto se entera de la muerte de Ricardo, invade Navarra. ¿Invade Navarra para qué? Para conseguir la frontera con el Ducado de Aquitania, que le habían prometido por casarse con Leonor, para conseguir esa frontera. Evidentemente Castilla jamás consiguió Aquitania, pero nunca nos devolvió las provincias vascas y hasta hoy. Ahí es cuando se perdió, en el año 1199, se perdió la costa que tenía Navarra, la salida al mar, y provocó que Navarra pues se quedara prácticamente como es ahora, excepto este rincón, la Sonsierra y la Baja Navarra, que fue una especie de donación de Ricardo como una especie de dote por la boda de Berenguela. Y bueno, pues sigue siendo Navarra, pero las provincias vascas, como os digo, no. Entonces, ya veis que Enrique II y Ricardo Corazón de León tuvieron mucha influencia y de hecho seguimos, vamos a decir, padeciendo, puesto que no tener salida al mar es una carga muy grande para cualquier territorio. Pues seguimos padeciendo las andanzas de todos estos personajes. Pero como os digo, en la corte de Sancho el Sabio, o sea, de Sancho el Sabio, decidieron que ya estaba bien de hacer el primo y de que, bien, vamos a coger los mitos de los demás, Arturo, Carlomagno, como hemos visto, pero vamos a tirar de nuestro propio mito. ¿Y cuál era el propio mito de Sancho el Sabio? Pues el mito de Sancho el Sabio era el Cid campeador, porque él era descendiente directo del Cid campeador. Su abuelo se había casado con la hija del Cid. Si os acordáis del cantar del Cid, pues cuando dice que las hijas del Cid se han casado con los reyes de España, pues uno de los reyes con los que se casa es se casa con el infante, entonces no es rey, pero es eso, de tal manera que Sancho el Sabio es descendiente directo. Entonces apela en el mismo fuero que donde os he dicho las crónicas en las que aparece Arturo y Carlomagno, pues apela y sacan el linaje del Cid campeador. Pone aquí. Este es el linaje de Ruy Díaz el campeador, como vino derechamente del linaje de don Laín Calvo, que fue compañero de Nuno Rasura y fueron ambos yúdices, jueces de Castilla. Jueces de Castilla, nada menos. ¿Qué hace esto en una crónica navarra? Pues sorprendentemente y demostrando lo inteligente que era este hombre, lo sabio que era, como os digo, o alguien muy cercano a él, pero en todo caso un colaborador muy cercano, lo tuvieron que decidir él tuvo que estar seguro metido en la decisión, deciden que como Castilla no deja de atacarles, vamos a crear una genealogía anterior para saber de dónde viene el propio Cid, que no se sabía, y se inventan la historia de los jueces de Castilla, que son unos personajes que habrían gobernado en Castilla antes de que hubiera condes y antes de que hubiera reyes de Castilla. De tal manera que lo que dice la crónica navarra es que de Laín Calvo vino el Cid campeador y del Cid campeador, o sea, en línea recta, vino el rey de Navarra. De hecho, aquí acaba el linaje, dice... Y de él vino el rey don Sancho de Navarra, a quien Dios dé vida y honra. O sea, todavía vive. Está escrito antes de que muriera Sancho, en 1194. Entonces, como os digo, del juez Laín Calvo vienen los reyes de Navarra y del juez Nuño Rasura, o sea, de alguien igual, vienen los reyes de Castilla. Alfonso VII, el emperador, y los siguientes, y Alfonso VIII.
Esto, que es una invención de la Cancillería navarra, sorprendentemente en Castilla le dan Paulo de tal manera que llega a ser una cosa aceptada comúnmente, tan aceptada que este es el arco de Santa María en Burgos, si recordáis, si habéis estado en la ciudad, y ahí en el siglo XVI, que es de cuando data este arco, todavía aparecen los dos jueces de Castilla. Aquí está Laín Calvo, del que descienden los reyes de Navarra, supuestamente, y aquí Nuño Rasura, del que descienden los reyes de Castilla. ¿Qué consiguió el rey de Navarra con eso? Pues que, demostrándoles una genealogía a la que nadie podía decir que no, porque nadie se acordaba de esa época, al cabo se la han inventado, ¿cómo se van a acordar? Pues igualaba la importancia de los reyes de Castilla con la de Navarra. El rey de Castilla no le podía decir que era menos rey que ellos por tener menos territorio, no, si venimos de lo mismo. Y es una invención tan sublime, políticamente hablando, que demuestra lo que os digo, lo correcto del nombre por el que se conoce todavía a Sancho el Sabio. Bien, avanzamos. Y sabéis perfectamente que el sucesor de Sancho el Sabio, Sancho el Fuerte, no tuvo descendencia y entonces la corona recae en su sobrino, en el rey Teobaldo. El rey Teobaldo de Champaña, un reconocido trovador, pero un reconocido trovador porque venía de la corte de Champaña, que era una de las cortes más ricas de Europa en su momento, incluso a veces más rica que la propia corte francesa. Y sobre todo una corte en la que habían replicado esta corte inglesa que os he dicho, tan culta, y también los condes se habían empeñado en tener alrededor pues, poetas, escritores, cronistas que dieran realce a la corte. ¿Y eso por qué? Pues si vemos este árbol genealógico, vemos que, como os he dicho, Leonor de Aquitania se casó 2 veces, aquí la tenemos, se casó con Enrique, del que tuvo a Ricardo Corazón de León, entre otros hijos, pero antes había estado casada con Luis VII de Francia. De Luis VII de Francia tuvo a María de Francia, que es la que se casó con el conde Enrique de Champaña. Esta María de Francia, que es la abuela de Teobaldo, es a la que todos los escritores de novelas artúricas, porque en esta época ya avanzado el siglo XIII, las crónicas se han convertido en novelas, le dedican sus obras, porque debía ser una mujer también cultísima y de hecho es famosísima porque dio cobijo al que se considera todavía el primer novelista francés, que es Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, para que lo entendamos. Este es el autor de las primeras novelas corteses, verdaderas novelas, sobre el rey Arturo, el que incide en lo que había hecho Weiss en 1155 y mueve al rey Arturo y a todos sus caballeros por un mundo completamente marcado por la cortesía caballeresca. Y sobre todo los mete en unos argumentos en los que lo más importante no son también son importantes las hazañas, pero sobre todo él los mete en unas continuas historias de amor muy enrevesadas, de adulterios, de amantes, de personajes que lo pasan fatal por su amado o por su amada, y ese es la clave de su éxito, del éxito tremendo que tienen ya desde ese momento y durante toda la Edad Media. Pues la protectora de este escritor y de ese tipo de obras fue María de Francia, la abuela de Teobaldo. Como veis también en el árbol genealógico, pues María de Francia era medio hermana de Ricardo Corazón de León, porque la madre de ambos era Leonor de Aquitania. Tenían distinto padre, pero eran medio hermanos y parece ser que se llevaban muy bien, porque Ricardo, dentro de lo bruto que era, pues también era poeta y le gustaban mucho los libros, le gustaba todo este tema artúrico y todo eso, y bueno, cuando no estaba haciendo bestialidades, pues parece que estaba leyendo y escribiendo. Él mismo, alguno de los poemas que ha sobrevivido él, pues es muy hermoso. Y Ricardo sabemos que se casó con Berenguela, y ahí está el enlace con la corona navarra, y la hermana de Berenguela, que es Blanca, es la que se casa con el hijo de María de Francia y Enrique de Champaña, que es el conde Teobaldo III. Ese será el padre de Teobaldo I, rey de Navarra.
Lo que quiero decir es que este Teobaldo, que llega a reinar en 1234 en Navarra, pues había sido educado en una corte en una serie de parámetros corteses y literarios que evidentemente le tenían que afectar y vamos a ver cómo sí que le influyeron en su propia obra. Él era un trovador muy bueno, un trovador que sigue siendo perfectamente legible y audible, porque sus canciones también son preciosas y evidentemente vais a ver que estaba influenciado por todo este tema. Este es el escudo del rey Teobaldo en la catedral de Tudela, uno de los escudos que aparece allí. Os lo he puesto porque este fondo rojo que todavía nos identifica a los navarros, pues pudo salir precisamente de la influencia artúrica, porque un fondo completamente rojo en el que todavía no estaban las cadenas, lo que se llaman ahora las cadenas, pero entonces era la bloca, no tenía significado emblemático, de tal manera que se supone que cuando le piden al nuevo rey, al Teobaldo I, que tenga una señal nueva, que tenga un escudo nuevo, pues él pone el escudo rojo sin más. Y ese escudo rojo en los caballeros reales no solían llevarlo, pero en las novelas artúricas es muy común. Y de hecho, una de las novelas más famosas de Chetrin de Troyes, pues el personaje es Perceval, el caballero Perceval, que derrota al caballero Bermejo, al caballero rojo, y se queda con sus armas. De tal manera que el profesor Menéndez Pidal pensaba que este origen que podía ser el origen del color rojo del escudo de Navarra. No lo sabemos, pero es una posibilidad. Teobaldo I muere en 1253, le sucede su hijo Teobaldo II, que como Pamplona es una ciudad episcopal, es la ciudad donde vive el obispo, pues decide que ya está harto de no tener palacio propio y construye uno en Tiebas, muy cerca de Pamplona, pero fuera de Pamplona. Sabemos que replicaba los del rey de Francia en París, que era igual de lujoso, y sabemos que el salón principal estaba decorado con un suelo de baldosas vidriadas, que era algo muy común en Champaña, y él aquí hace lo mismo. En el año 2009, Navarc y el arqueólogo Miquel Ramos las descubren y desde entonces se conservan en el almacén arqueológico del Gobierno de Navarra, excepto este círculo de dragones que se puede ver aquí en el museo, que lo tenemos arriba en la sala, en el que podéis ver pues 8 dragones enfrentados 2 a 2, que yo siempre pensé que tenían que tener un origen literario y efectivamente lo descubrí. Si veis los 2 dragones, los dos son distintos. Uno ríe, el otro parece que está enfadado, uno tiene la cola cerrada, el otro tiene las alas más amplias, son distintos. ¿Y esto de dónde puede venir? Pues viene precisamente de una de las trovas del padre de Teobaldo II, del que hace el castillo de Tiebas, porque si vamos a la canción que se titula Dios es como un pelícano, dice Teobaldo: deberíamos recordar la batalla de los 2 dragones, de la que nos habla el libro de los bretones, porque si ellos hicieron pedazos el castillo, ahora es nuestra época la que va a derrumbarse, si Dios no pone fin al conflicto. Habrá que recurrir a la sabiduría del mago Merlín para poder adivinar el futuro, pero el anticristo va a llegar, no lo dudéis, gracias a la malicia del diablo. ¿Qué nos dice Teobaldo en su trova? Pues que ha leído el libro de Geoffrey de Monmouth, la historia de los reyes de Bretaña, y en esa historia, una de las fábulas que cuenta es que hay un rey britano que se llama Vortigern, que está aliado con los sajones invasores, pero aún así les tiene miedo y entonces decide construirse un castillo para estar más protegido. Pero el castillo que construyen durante el día, por la noche se derrumba. Entonces van a buscar a Merlín para que les diga qué es lo que pasa, y lo que les dice es que están construyendo el castillo sobre un lago y que por eso se derrumba, que desequen el lago y ahí se verá lo que va a pasar. Entonces desecan el lago y en 2 piedras enormes las abren y de cada piedra sale un dragón rojo y un dragón blanco, 2 dragones distintos. Y Merlín lo interpreta, según Monmouth, diciendo que el dragón rojo es el dragón de los sajones, de los britanos, y el dragón blanco es el de los sajones, y que aunque el dragón rojo de momento va a ganar, al final van a acabar los sajones invadiendo la isla y no va a haber nada que hacer. Si recordamos ahora mismo la bandera de Gales, si recuerdan ustedes la bandera de Gales, es el dragón rojo. Todavía apelan al mito artúrico. Es una cosa verdaderamente sorprendente de cómo perdura el mito en esas zonas.
Y quizás Teobaldo I no solo seguía la moda artúrica en las novelas, sino en sí mismo, porque si vemos esta miniatura suya en el Cancionero de Langeais, vemos que el casco que lleva es un dragón, igual que el que, si recuerdan, llevaba Arturo según Geoffrey de Monmouth. O sea que Teobaldo era literario para muchas cosas. Seguimos avanzando, llegamos a 1328, con la llegada de la nueva dinastía de Bray, la nueva dinastía que son franceses, pero son franceses que descienden de Normandía, por lo tanto, todo este tema artúrico les era completamente familiar y estaban completamente influidos por ello, como demuestra que, pues si ven aquí, a los reyes los he puesto en rojo, Carlos II, su sucesor Carlos III, y este es el hermano de Carlos II, Luis de Beaumont, que es el que conquistó Albania, pues a sus hijos bastardos les ponen, Carlos II le pone Leonel, que era un caballero de la tabla redonda. O sea, estaban todo el día leyendo novelas y cuando les nació un hijo que no del matrimonio legítimo, sino de los otros, pues le ponían nombres imaginarios. En la novela, el caballero Leonel le ponen ese nombre porque al nacer tiene en el pecho una mancha en forma de león. No sabemos si el Leonel auténtico, pues Carlos II vería que tenía algo parecido y le voy a llamar Leonel, o quizás Leonel era su personaje favorito, eso no lo sabemos. El caso es que su hermano Luis, a sus hijos bastardos, también al mayor le pone Carlos, pero al pequeño le pone Tristán. Tristán, que en la novela le ponen ese nombre porque muere su madre al nacer él, le ponen Tristán. Entonces no sabemos si su madre, que fue María de Lizarazu, murió al nacer el Tristán. Desde luego no hay datos de ella a partir del nacimiento de su hijo, o sea que quizás pudo ser por eso. Pero en todo caso lo que demuestra es que estos reyes, los Hebré, pues estaban completamente influidos por las novelas, eran las que más les gustaban. Lo que sí sabemos ciertamente es que de esas dos ramas, de la rama de Leonel y de la rama de Carlos, del hermano de Tristán, en verde pueden ver la rama de los mariscales y en morado la rama de los condestables. Son las ramas bastardas que acabarán ahogando el tronco de la monarquía navarra legítima con la guerra entre agamonteses y beamonteses, y es sorprendente que de una cosa como esta, que tiene que ver, aunque sea solo por los nombres, con la leyenda, pues acabe viniendo la realidad política del fin del reino. Este es un tapiz del rey Arturo, que se conserva en el Cloisters. Es un tapiz impresionante del que se cree que perteneció por las armas que aparecen al duque de Berry y que estaría tejido por Nicolás Bataille, que era el tapicero más importante de su época, el que tejía para todos los reyes y los nobles más poderosos en Francia. Sabemos que el rey de Navarra, Carlos III, cuando está en una de las estancias que tiene en Francia, le compra tapices a él incluso. Entonces, la novelística va creciendo, el ansia de todos los lectores y de los que escuchan esas historias porque haya personajes nuevos va haciendo que los autores van añadiendo personajes nuevos. Y unos de los personajes que añaden más famosos son los 9 caballeros más valientes de la historia, les 9 preux, que se llaman los 9 valientes, que a principios del siglo XIV idea un poeta francés, Jacques de Longuyon, que son los 3 caballeros más valientes de la antigüedad, los 3 caballeros más valientes del Antiguo Testamento y los 3 caballeros cristianos más valientes. Los 3 caballeros cristianos más valientes, que son estos 3 de aquí, son Arturo, Carlomagno y Godofredo de Bouillon, que era el que había conquistado el reino de Jerusalén en la primera cruzada. Sabemos que Carlos III el Noble tenía este tema, el tema de los 9 varones, que se expande por todas las mansiones nobles de Francia. Tenía también, tanto en el Palacio de Tudela, donde los tenía pintados, como en el Palacio de Olite, donde tenía un tapiz con ese tema, el tema de los 9 varones, de tal manera que lo que buscaban todos estos príncipes, teniendo todas estas representaciones que solían ser de buen tamaño, de gran tamaño, alrededor, era tener a estos caballeros, a los mejores caballeros de la historia, como una especie de modelo, como un espejo al que parecerse, intentar replicar sus hazañas, las que podían replicarse, o por lo menos ser igual que ellos, como decían los libros, que habían sido pues generosos, nobles, leales, valientes. Y por eso querían tenerlos en su cercanía, en su morada.
el rey de esta época, que es la del auge de la caballería total, finales del siglo XIV y principios del siglo XV en Navarra, es Carlos III el Noble, al que aquí vimos en su tumba impresionante de la Catedral de Pamplona. Este está totalmente influenciado por todo lo que hemos ido viendo, que ya es el momento de decantación absoluta. Al principio del siglo XV, todo lo que durante los 4 siglos anteriores se ha ido forjando, pues es en ese momento cuando la caballería está en su punto más álgido. Y él participa de todo eso, participa también con la novelización de los nombres que os he dicho. No solo su padre le puso al medio hermano de Carlos III el Noble, Leonel, sino que los hijos bastardos que tiene Carlos III pues le pone de nombres Lancelot y Godofredo. O sea que junto con él, que vamos a ver luego más tarde, yo ya los voy a explicar, estos son los hijos bastardos de Carlos el Noble, Godofredo de Navarra y Lancelot de Navarra, forman, junto con él, como os he dicho, la trilogía, el trío de caballeros cristianos. Porque si os dais cuenta, Godofredo de Navarra sería Godofredo de Bouillon, Lancelot de Navarra sería el que representa al rey Arturo. ¿Por qué no el propio rey Arturo? Porque a lo largo del siglo XIII y XIV, las novelas que más éxito tuvieron no fueron las del rey Arturo como personaje principal, sino las de Lancelot. Forman un ciclo de novelas impresionante y sobre todo decorado con una serie de miniaturas maravillosas que todavía sorprenden por su calidad. Y los nombres que más, el nombre que más se repite entre los nombres que ponen los nobles a sus hijos o a sus descendientes es el de Lancelot. Por eso el rey escoge a Lancelot. Y junto con él, aquí están los 3 caballeros cristianos. No ha quedado nada, desgraciadamente, del Palacio de Tudela, ni tenemos tampoco el tapiz del de Olite, aunque suponemos que sería muy parecido al que se conserva en el cloister que os hemos puesto. Esto es una representación de los caballeros, de los 9 caballeros más valientes. Estos son los 3 cristianos en el castillo de la Manta, en el norte de Italia. Serían muy parecidos. Ya veis, el de las 3 coronas es Arturo, el de en medio es Carlomagno y este es Godofredo de Bouillon. Y como os decía, este es el epitafio del propio rey Carlos III el Noble, en el que dice: aquí yace sepelido el de buena memoria don Carlos IV de Navarra, duque de Nemours, descendiente en recta línea del emperador San Carlomagno y de San Luis, rey de Francia, dice. Bueno, esto, como he dicho, lo traté por extensísimo en mi libro En recta línea. Si os interesa, pues podéis acudir a él, pero lo que quería decir es que eso, a sus hijos les pone Lancelot y Godofredo como los otros dos caballeros cristianos, y él se reclama descendiente en recta línea de Carlomagno, de tal manera que los 3, él y sus 2 hijos bastardos, forman este trío ideal de caballeros, cosa que probablemente aprovecharían en alguna ceremonia caballeresca de la corte navarra, que no conocemos, pero no me cabe la menor duda que se tuvo que llevar a cabo, casi seguro. Aún así, Carlos III dio un paso adelante más en este asunto de vivir como en una novela, de vivir en la vida real como si fuera una novela, porque en 1411 decide ampliar el Palacio de Olite, que ya era bastante grande, y añadirle, como bien dijo el profesor Martínez de Aguirre, un castillo de Lancelot, el auténtico castillo de Lancelot. Esta, si os suena, es la Torre de la Joyosa Guarda, que es una denominación sacada de las novelas de Lancelot. ¿Por qué? Porque os voy a leer un mínimo fragmento de esa novela, de la novela Lancelot, en la que pues habla del castillo de la Dolorosa Guarda, que tiene que ser liberado por Lancelot. Entonces, su madre adoptiva, que es la Dama del Lago, le dice: mi querido Lancelot, deberás liberar el castillo de la Guardia Dolorosa, con el fin de dar el primer paso que te llevará por el camino del Santo Grial. Así te convertirás en el mejor caballero del mundo. Pero para ello deberás ser tan casto como valiente. Pero cuídate de los hechizos que impregnan ese castillo, pues día y noche atruena en sus muros un concierto fantasmal de aullidos, sollozos y gritos. Este castillo es defendido por 2 recintos de murallas. Cada uno de ellos está custodiado por 10 caballeros que jamás se cansan de combatir, a los que deberás vencer para llegar al patio. Si llegas hasta allí, verás la única puerta del castillo, defendida por 2 caballeros mecánicos de cobre, cuyas espadas cortan hasta el metal más resistente. Para luchar contra todos ellos te entrego 3 escudos, cada uno cuenta con un poder específico. El primero es de plata, con una banda rojiza cruzando su campo, y proporciona la fuerza de un hombre. El segundo con 2 bandas, las de 2 hombres, y el tercero con 3 bandas, la de 3 hombres. O sea, le entrega esos escudos mágicos
que es el escudo que a partir de entonces será el escudo de armas de Lancelot, en lo que se denomina, lo veis aquí, las 3 bandas, o sea que tiene la fuerza de 3 hombres con ese escudo. Y esto es un ejemplo de la heráldica imaginaria, que era la heráldica que inventaron a lo largo desde finales del siglo XIII y con especial énfasis en el siglo XIV y en el siglo XV para los personajes que habían vivido antes de la época heráldica. O sea, la heráldica se desarrolló desde la mitad del siglo XII, entonces los que escribían en los siglos posteriores no podían comprender que héroes literarios o personajes históricos que habían vivido antes de esa época no tuvieran escudos, así que procedieron a inventarse los escudos y, por ejemplo, pues a todos los caballeros de la Tabla Redonda y a Arturo, que eran personajes literarios, pues le adjudicaron todos estos escudos. Y a Lancelot en concreto le adjudicaron este, que es el que el rey Carlos III el Noble adjudicó a su hijo Lancelot, como vemos en el escudo que todavía podemos ver en el dormitorio de los canónigos, porque Lancelot casi llegó a ser obispo de Pamplona, y en el dormitorio de los canónigos de la Catedral de Pamplona está ese escudo, que coloreado es este, un cuartelado de Navarra con las armas de Lancelot. Es una cosa impresionante de la demostración de cómo influye el mito en la vida real en ese momento. No era el único que lo hacía, sino que todos los nobles, todos los reyes, todos los condes, duques, estaban imbuidos de esta misma ideología. Y, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la tumba del Senescal Pot, que hoy está en el Louvre, que es la tumba medieval probablemente más impresionante que ha subsistido, en la que el Senescal cuarteló sus armas con las de un personaje artúrico, que es el caballero Palamedes, que es ese ajedrezado con 2 alfanjes cruzando el campo, como vemos en el detalle de su manga, pero esto está cuartelado, lo mismo que había hecho Carlos III el Noble con su hijo Lancelot, pues este caballero borgoñón lo hizo con el caballero Palamedes de las novelas. Y ya vamos ya para el final al heredero de todo este imaginario en Navarra, que fue el príncipe de Viana, el nieto de Carlos III el Noble, en el que, si recordáis lo que os he leído de la batalla de Lancelot para conquistar la Guardia Dolorosa, el castillo de la Guardia Dolorosa, que desde que lo conquista se convierte en el castillo de la Joyosa Guarda, como en Olite, que nos decía el novelista, el autor, que la última puerta estaba guardada por 2 robots de cobre, pues dos caballeros mecánicos, pues eso no puede, o sea, me hizo pensar inmediatamente en que, como al príncipe de Viana, sabemos que en 1433, cuando tiene apenas 13 años, su madre le regala un dragón mecánico que fabrica el pintor de la corte, Gabriel del Bosc, que sabemos que movía las alas, las garras y los ojos, para que el niño Carlos se sintiera un caballero, lo mismo que todos estos sabemos que aprendían a leer precisamente con estas novelas, muchas veces con la novela de Lancelot, pues él con el dragón se sentiría igual. Sabemos que este pintor, Gabriel del Box, además del dragón, le fabricó también una serpiente gigante y unos caballeros salvajes que debían ser enormes porque tenían que llevarlos entre 12 personas, lo llevaban del Palacio de Olite al de Pamplona, y probablemente, teniendo en cuenta que vivían en el Palacio de Olite y que la ampliación era el castillo de Lancelot, pues no me cabe la menor duda de que seguro que alguna vez replicaron esta escena que vemos en una miniatura de la época de los 2 caballeros mecánicos, de los 2 robots a los que Lancelot derrotó. Del príncipe de Viana, lo que sabemos fundamentalmente, la idea que nos ha quedado es que era alguien muy culto, heredó la biblioteca de su abuelo. Sabemos que en esa biblioteca había varias novelas de caballería, el tema le interesaba como a todos los de su época. Aquí lo vemos en una miniatura de uno de sus libros, de su biblioteca personal, que yo creo que le representa a él mientras escribe en su estudio, son las 100 baladas del Senescal de I. El príncipe de Viana, pues eso, como os digo, era muy culto, tiene que enfrentarse contra su padre en plena guerra civil entre sus partidarios y los de su padre, entre agramonteses y villamonteses. El caso es que en 1456 tiene que exiliarse, ya no puede aguantar más aquí los embates de su padre. Primero se exilia en París, como vemos ahí en el mapa, luego viaja a Roma a ver al Papa y al final se refugia en la corte de su tío en Nápoles. Su tío, que es Alfonso V el Magnánimo, que es alguien que amaba los libros tanto como él,
Probablemente el príncipe buscaba que el rey, que su tío, le ayudara contra su padre, pero yo creo que lo que hacen es entretenerlo en Nápoles para que no moleste en Navarra ni en la península hasta que su tío muere. Pero lo que se encuentra, como os digo, Carlos fundamentalmente en Nápoles es la ciudad más lujosa de Europa en aquel momento. Aquí la vemos en una tabla de la época con Castelnuovo aquí, que era donde vivía el rey, que todavía puede verse y es un sitio impresionante. Y su tío era tan bibliófilo como él, era un amante de los libros, o sea que solo con eso probablemente ya quedó deslumbrado al momento. Era tan bibliófilo como el príncipe de Viana, como su sobrino, y una de las divisas heráldicas que sabemos que utilizó fue esto que vemos aquí, que así quizá no sepan lo que es, pero esto es el sitio peligroso, en catalán el siti perillós, que era la tabla redonda de los caballeros, tenía un hueco, una silla vacía en la que no podía sentarse más que el caballero más virtuoso del mundo. Y ese es el símbolo que utiliza como divisa propia, una de las divisas que utiliza Alfonso V el Magnánimo. La vemos aquí, es y esta es la ampliación. Ya ven, es un trono ardiente, un trono en llamas, el sitio peligroso. Que no era nada divertido sentarse en ese sitio sin merecerlo. Nos lo muestran estas miniaturas de la época, en la que en una se muestra al único que se atrevió, un caballero nada virtuoso que se atreva a sentarse, pues aparece un fuego del cielo y lo convierte en cenizas. Y en la otra versión aparecen un montón de manos de no se sabe dónde y se lo llevan, no sabemos a dónde tampoco, pero seguro que no a un buen sitio. Por eso es el sitio peligroso. Esta es una de las que nos ha quedado, de las representaciones escultóricas que nos ha quedado. Ahí ven el trono ardiente. De tal manera que el príncipe de Viena se encuentra con esta referencia artúrica al sitio peligroso que sin duda conocía, y que yo tengo para mí que le recuerda a otra hoguera y a otro rey que le resultaban mucho más cercanos. Porque el príncipe de Viena era muy amante de la heráldica, le gustaba mucho. Primero porque tenía que defender sus propios derechos mostrando sus armas, las armas de Navarra y de los reinos que dominaba en todos los sitios donde tuvo que exiliarse, pero también le gustaba la heráldica de cualquier otro sitio y más que ninguna la de Navarra, claramente. Entonces, cuando escribe la crónica de los reyes de Navarra en 1454, pues uno de los datos que da sobre cada rey es las armas que tenía, las armas que, como os digo, las armas imaginarias, porque los reyes anteriores al siglo XII no podían haberlas tenido, pero él en su crónica dice del primer rey de Navarra, de Íñigo Arista: este rey don Íñigo Arista trajo por armas un escudo colorado sembrado de aristas ardientes. ¿Por qué escoge ese símbolo para las aristas ardientes? Porque explica que por el ardor que tenía Íñigo Arista de combatir siempre a los infieles, era el mismo que con el que se prenden fuego las aristas de las espigas. Las espigas de trigo tienen esas puntas, en cuanto las acercas a una llama, pues se prenden. Pues el rey Íñigo Arista, en cuanto veía a un infiel, se lanzaba por él. Entonces, él lo describe así en su crónica, y a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, esa forma de representar los escudos imaginarios de los primeros reyes de Navarra, pues tienen éxito, y vemos aquí este escudo del claustro del monasterio de Irache, en el que aparecen aquí las aristas ardientes. Ya ven unas hogueras muy parecidas a las del trono ardiente, y estos son dos abarcas por Sancho Abarca, que era otra heráldica imaginaria, con la heráldica verdadera, Navarra, y las flores de lis de los Hebré. De tal manera que el príncipe de Viana, podía replicar a su tío con la misma capacidad heráldica, y probablemente le recordó el trono ardiente, el siti perillós, le recordó al primer rey de donde él debería haber reinado, de Navarra. Y ya sí, van a agradecer que este sea el final, y que junto con todos los personajes artúricos y Galahad, que fue el único que pudo sentarse por fin en el siti perillós, en el sitio peligroso, alrededor del Grial, acabemos esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miquel, por esta documentadísima conferencia tan interesante. Y ahora es el momento de plantearla a ambos conferenciantes, a Josefina Planas, a Miquel Zuza, pues las dudas, las preguntas que
en la que estéis interesados. Que realmente sorprendente todas esas relaciones con la saga artúrica, con el mito. ¿Cuándo empezaste a fijarte en ello? ¿Cuánto tiempo lo llevas estudiando? ¿Eres artúrico? ¿Eres artúrico? Sí, realmente sí. A mí este tema me ha gustado toda la vida y entonces buscar las relaciones con... Claro, es un tema inabarcable, por eso yo también lo centré en Navarra, pero aunque lo centré en Navarra sigue siendo inabarcable porque, claro, es una cosa que viene de tantos siglos y como os he mostrado unas cuantas aristas, pero tiene muchas más que podrían ser, y un mito tiene siempre eso, le van añadiendo, cada autor le va añadiendo una cosa nueva, algunas cosas de las que le añade no tienen éxito, pero otras sí, y bueno, pues el hecho de que todavía, ayer me fijé en el catálogo de Netflix, creo, y había 3 series de trasfondo artúrico. Si pensamos que en la Edad Media los temas principales, como dijo el poeta Baudel, eran el tema de Roma, el tema de Bretaña y el tema de Francia, o sea, la mitología grecorromana, la mitología artúrica y la mitología de Carlomagno, pues el tema que mejor ha resistido el paso del tiempo es Arturo, es evidente. En Inglaterra sigue siendo una cosa muy fuerte, como demuestra lo que os he dicho, pues que hasta los reyes actuales lleven el nombre, aunque sea escondido, pero a los demás es muy curioso, siempre me ha parecido que una cosa que surgió pues en el siglo VI, vamos a poner, por poner una cifra más lejana, en un rincón de Gales, pues haya hecho universal y guste a tanta gente y durante tantos siglos, porque yo creo que esto no tendrá fin, siempre interesará. Aquí delante, una pregunta. Yo quisiera preguntar a la profesora Planas por ese códice que nos ha mostrado Bohemio, que me ha parecido efectivamente muy bello y además muy original. Y quisiera saber si se sabe algo de ese autor, o puede decirnos algo de ese autor, de ese miniaturista, y si existe alguna otra obra suya. Bueno, ¿se me oye? Sí, se oye bien. Bueno, pues la única cosa que se sabe de este manuscrito, bueno, que se sabe más o menos bastante, el autor no es conocido, no hay ni nombres ni apellidos, pero sí que está elaborado en el contexto de la corte de Wenceslao, que Wenceslao, bueno, era un personaje también bastante singular en el sentido de que era hijo de Carlos IV, del emperador Carlos IV, él se quedará como rey de Bohemia, y entonces es un señor que va a tener mucho interés por las obras artísticas y por las creaciones y por todo un mundo simbólico también prácticamente paralelo a este mundo artúrico que también lo recoge, y que ese mundo simbólico que aúna la monarquía con estos temas también que pueden ser literarios, y que el códice, por las características y por la riqueza, porque es una cosa muy sofisticada, es decir, los códices negros se conocen, los purpúreos también, pero esto lo que hace es utilizar una técnica de Cennino Cennini, que está descrita por él, que es teñir eso con este pergamino ligeramente con un tono muy suave, tal y como se veía los folios. Realmente no se sabe quién es el artista, pero sí que es un contexto, que es el contexto de Wenceslao, de esa corte, que si no es él, es un personaje de la aristocracia el que ha encargado estos manuscritos, que son además, es un contexto que está más o menos estudiado, pero no se reconoce nominalmente quién es el autor. A ver si responde a su pregunta. Muy bien, pues parece que todo lo demás está claro, tenemos mucho sobre lo que pensar, así que muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene.